Vamos a concluir con una cita de Ellen White, una cita que vuelve a aparecer en Maranata, el Señor viene. Ya sabéis que es un libro recopilatorio de citas suyas y que nos habla de una situación en los últimos tiempos. Ya hemos estado viendo en estas últimas conferencias, como ya desde hace unos años para acá, cómo los sindicatos trabajan, cómo los gremios trabajan, cómo se crean además grandes monopolios, y veremos cómo Ellen White ya dijo todo esto y a qué nos apuntaba. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. Y así debe ser, debemos tener paciencia. Hubo una lluvia temprana en Pentecostés, habrá una lluvia tardía al fin de los tiempos, y empezaría poco a poco, iría apretando esa lluvia hasta ser realmente abundante. ¿Ha empezado ya? Pues sí, porque los frutos ya empiezan a aparecer, pero ¿ha aparecido ya del todo también esa lluvia a tope? No, aún no. Eso se está produciendo y será progresiva hasta que concluya con el mensaje final predicado a todo el mundo, el mensaje del cuarto ángel. Mirad qué nos dice. Los gremios serán uno de los instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. ¿Sabéis esto? Incluso adventistas dicen, ¿y a nosotros qué nos importa lo que tenga que venir? Ya iremos viéndolo cuando pase, lo importante es prepararse día a día, lo demás no importa. ¿Y qué nos dice el espíritu de profecía? La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. ¿Qué? ¿Hay que prevenir o no hay que prevenir? ¿Sabéis? Cuando yo era pequeño iba a un colegio nacional, que en esos tiempos de Franco, todo era dictadura, te enseñaban a hacer soldadito, en cierto modo, pero hubo unas palabras que reconozco que a pesar que el director era como era, decía y que realmente en algo tenía razón. Y es que decía siempre, hay que prever. La verdad es que esas palabras se las agradezco, muchas otras no, pero esta sí. Hay que prever. Y el cristiano debe prever, porque sí, prepararse cada día suena muy bien, pero como te llegues a enfrentar esa situación final, como no te hayas preparado de verdad y no creyendo que te preparas solo, a ver si la superas, porque si no te vas a quedar fuera del reino de Dios. Una vez más, hemos de anunciar lo que viene y hemos de prepararnos para eso. Si no llegamos, en manos de Dios está todo, nuestra vida, pero ¿y si llegamos? ¿Y si no llegamos y otros llegan? ¿No les hemos de decir lo que viene para que puedan ser salvos? Y si llegamos nosotros y otros no podemos decirle lo mismo, que se preparen, no seamos absurdos. Porque si vemos venir el peligro, ¿nos vamos a callar? Vaya cristianos, si callamos estas cosas. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Y estaba escribiendo esto en los años 1800 y pico, 1900. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Hablaba en futuro. Los hombres se asociarán en gremios que los encerrarán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertos tipos de negocios. ¿Es verdad o no esto? ¿No se están formando gremios, sindicatos, por supuesto, y han traído conflictividad y soluciones? Sí, por supuesto, pero conflictividad e irá más, sobre todo en las ciudades. Pero fijaos que nos dice también que habría que unos mega empresas, megamonopolios. Pocas personas se unirían, pero ¿para qué? Consiguiendo un gran poder económico en cierto tipo de negocios. ¿No ha pasado ya con los bancos? ¿No hemos visto esas fusiones? ¿No ha pasado también con petroleras? ¿No ha pasado con tantas otras cuestiones también como de telecomunicaciones y muchos otros negocios?
Ellen White no mentía, estaba diciendo lo que Dios le reveló y se sigue cumpliendo en nuestros días. ¿Qué? ¿Aún creéis que alucinaba pepinos ella, no? Estos gremios constituyen una de las señales, se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Marcados, sí. ¿En qué sentido? ¿Literal? No. En un sentido que ahora nos explicará. Si no te unes a eso, mirad que viene. Estos gremios constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Recordemos que al principio aparece el texto de Santiago 5, que es lo que habla sobre la conflictividad laboral, patronos y obreros en el fin del tiempo. Puede ser que sean miembros de la Iglesia, pero mientras pertenezcan a esas asociaciones, y está hablando de adventistas en caso de Iglesia, no pueden guardar los mandamientos de Dios porque el pertenecer a ellas implica despreciar todo el decálogo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ahí la cuestión tendrá que ver con el sábado o el domingo. Porque van a suceder una serie de cosas que va a cambiar el panorama de un modo total y absoluto. Fijaos que nos dice que además están siendo unidos, atados, listos para ser quemados. Ya vimos quién estaba detrás de sindicatos, quién estaba detrás de grandes monopolios, Vaticano, sociedades secretas, masonería, élites, trabajando conjuntamente para conseguir sus fines. Por eso el pueblo de Dios no puede participar de todo esto. Y añade: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cita Marcos 12, versículos 30 y 31. El resumen de cada tabla, de las 2 tablas de los 10 mandamientos. Estos no anulan los 10 mandamientos, son los títulos que engloban las 2 tablas, que es algo muy distinto. Jesús no suprimió ningún mandamiento. Y eso son palabras que Jesús pronuncia, que están registradas ya en el Pentateuco. Os lo digo porque hay personas que dicen, no, los 10 mandamientos ya no, ahora solo estos 2. Pues señores, estudiad bien la Biblia, porque esto ya aparece en el Antiguo Testamento cuando los 10 mandamientos ya se habían dado también. Los 10 mandamientos no han cambiado. Cristo no los clavó en la cruz, murió para decir que la ley se puede cumplir y pagó por nuestros pecados. La ley sigue en vigencia. ¿Cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y formar combinaciones que privan a las clases más pobres de las ventajas que les pertenecen con justicia y les impiden comprar o vender, a no ser bajo ciertas condiciones? Mirad lo que nos está planteando ya, nos está llevando sobre el tema de comprar o vender. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a los gremios que ya están formados o que se van a formar. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver los que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Mirad qué advertencias tan claras suelta. Pronto habrá que hacer frente a graves crisis, y queremos estar escondidos en la hendidura de la roca para que podamos ver a Jesús y ser vivificados por su Santo Espíritu. No tenemos tiempo que perder, ni siquiera un instante. Sí, no solo habría una crisis, habrían graves crisis. Y habrá una que englobará muchos factores, que es esta última. Y donde debemos nosotros escondernos, la hendidura de la roca. ¿Qué significa esto? La roca, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y su hendidura cuál es? Su llaga, su lado traspasado, de donde derramó el agua y la sangre que nos proporciona la salvación. Allí debemos estar escondidos nosotros, porque ese es el escondedero de su poder y de la vida eterna que nos concede. A todo esto, sabed que cuando ella escribió todo esto, estaba en un contexto donde hablaba directamente de sociedades secretas, donde hablaba directamente de muchas otras cosas. ¿Y todo tenía que ver con qué? Con el fin. Pues nosotros debemos saber eso. Y nosotros debemos conocer qué quería decir ella cuando escribió todo esto, porque fue inspirada por Dios de un modo clarísimo. Recordad que hay un tema entre nuestras conferencias.
Lo presenté en Castellón y lo presenté también en la iglesia de Alenza, en Madrid, hace ya unos años, donde pude mostrar Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Ellen White. Y vais a ver la correlación entre todo esto, el Vaticano y las sociedades secretas. Muchos escritos de ella y mucha historia que vale la pena que conozcáis, porque todo se está cumpliendo y apunta al retorno de Cristo.